Descubriendo nuestro legado histórico, viajamos hoy hasta el Hierro para conocer cómo vivieron los bimbaches, los primeros pobladores de la isla. Un recorrido por las diferentes maneras de habitar, desde la prehistoria hasta la actualidad, en el Ecomuseo de Guinea. Buceamos en los tesoros documentales y culturales atesorados en la impresionante Biblioteca Insular de Gran Canaria, un edificio que se ha convertido en un potente impulsor de la cultura. Y en el municipio del Sausal, al norte de Tenerife, en una antigua hacienda canaria convertida en Museo del Vino, aprendemos el valor de un buen caldo. Un placer para los amantes de la historia y la tradición vinícola de Canarias. Es un asentamiento aborigen que se comienza a constatar desde 1978 aproximadamente, en las que se hacen las primeras investigaciones arqueológicas. Ahora entramos en el tubo volcánico y aquí podremos ver lo que es la reutilización del cobijo natural que sirve de vivienda, primero a los aborígenes, a los bimbapes, y luego se construyen o se habilitan estas dependencias. Y luego en el interior serían camastros a base de vegetación y de cueros. Esta es la parte donde se instaló por primera vez la biblioteca, que son los años 1990-91, porque esto antes había sido, primero fue la sede del Círculo Mercantil, después fue la sede de un banco, del Banco Hispanoamericano, y ya en los años 90 viene la primera biblioteca, que antes había sido la biblioteca de la Casa de Colón. Yo usé estos archivos para la película Mararía. En la película hay uno de los personajes centrales, es un geólogo que va a investigar, un vulcanólogo. Juan Carlos, si hay algo que define desde luego a esta que llaman la Casa del Vino, en toda su cultura del vino y su entorno, como elemento es un lagar. El mayor lagar que yo he conocido aquí en Tenerife. Bueno, fundamentalmente los materiales son tablones inmensos de madera de tea, los que forman la cuba. Ensamblados, como ves, prácticamente sin tornillos, sino con ensambles de madera. Y lo que es la viga, pues es una inmensa viga de pino tea, fantástica. Y luego el tornillo, que requiere ser una madera más dura para que no se desgaste, se emplea tradicionalmente en todos los lagares el barbusano. Aprovechar los recursos naturales para lograr sobrevivir ha sido siempre la clave para la subsistencia de nuestra especie. Los bimbaches, habitantes de un terreno inhóspito a primera vista, lo sabían muy bien y eran expertos en adaptarse a las condiciones más adversas. Algunas de sus moradas han permanecido hasta hoy en un asentamiento arqueológico que supone un recorrido por la historia de sus viviendas hasta nuestros días. Hoy abrimos las puertas del Ecomuseo de Guinea. Sisto Sánchez es historiador, arqueólogo y escritor. Con él vamos a descubrir el asentamiento de Guinea. Muy buenos días, Sisto. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. De nada, aquí estamos. ¿Podemos decir que este es uno de los primeros asentamientos que se estudió en la Isla del Hierro? Sí, en concreto es un asentamiento aborigen que se comienza a constatar desde 1978 aproximadamente, en las que se hacen las primeras investigaciones arqueológicas, y queda demostrado que los materiales que se van recuperando son materiales asociados al hábitat de la población aborigen, que eran los bimbapes o bimbaches, como se les conoce también. Ajá. Y con esas pruebas que datan, pues el carbono 14, por ejemplo, ¿se ha podido constatar de qué época es este asentamiento? Los trabajos que se han realizado no solamente aquí en Guinea, sino en los Huaclos, la zona de los Huaclos, han puesto de manifiesto cronologías por medio de carbono 14 que se remontan al siglo IV y V después de Cristo. Sisto, bien por pinturas, grabados, signos, ¿podemos saber de dónde venían estos bimbapes? Los bimbapes es una población norteafricana. No se sabe exactamente el lugar de dónde proviene, pero se sabe que son norteafricanos. ¿Y cómo era la vida en aquellos años que me hablas?
A través de los materiales que se han podido recuperar en diversas excavaciones que se han realizado en la isla, la vida de esta gente era como muy austera, era dedicada principalmente a la ganadería como recurso económico, la pesca también, y luego la caza y la recolección de especies vegetales. Aquí en concreto en Guinea tenemos la referencia del lagarto gigante del hierro, que está aquí en los riscos estos que vemos aquí arriba, ¿no? Es un recurso alimentario de la época de los aborígenes también, porque una proteína estupenda. Claro, se ha constatado la presencia de restos de lagartos con signos de fuego, de haber estado puestos al fuego para alimentarse, ¿no? Claro. Me hablas de los materiales, de este mal país, de estas piedras. Esto me imagino que debió ser un trabajo intenso de recuperación, porque no me lo imagino en tan buen estado. Sí, el año 92, en 1992, cuando empezamos a trabajar aquí en el proyecto de restauración y acondicionamiento del poblado, el poblado estaba totalmente en ruinas, lleno de vegetación, y lo que se hizo fue reconstruir, volver a darle su aspecto original al poblado que como te digo, en los años 60 del siglo pasado fue cuando se abandonó. Sisto, vamos al tubo volcánico, que podríamos decir que es la casa más antigua del asentamiento. Sí, los tubos volcánicos son un cobijo natural que ya fueron utilizados primeramente por los aborígenes y luego lo seguirán utilizando los conquistadores, bueno, los colonos de época histórica ya. Ahora entramos en el tubo volcánico y aquí podremos ver lo que es la reutilización del cobijo natural que sirve de vivienda, primero a los aborígenes, a los bimbapes, y luego se construyen o se habilitan estas dependencias para darles mayor comodidad. Sí, porque al principio, ¿cómo se organiza la vida aquí? Porque supongo que habría un confort, pero muy rudimentario, ¿no? En cuanto a mobiliario, estancia. Con los trabajos de rehabilitación del poblado pudimos constatar aquí dentro en el tubo que la zona esta de aquí detrás encontramos restos del asentamiento prehispánico, restos de fuego. Y luego en el interior serían camastros a base de vegetación y de cueros. Y me dices que con el tiempo va evolucionando la vivienda y se convierte en cobijo al final de un poco de los animales. Sí, esta parte en concreto se utiliza, vemos aquí el empedrado, se puede ver perfectamente el empedrado que se hacía para que el excremento de los animales pudiese servir después de abono en los pequeños huertos que rodean las casas del poblado. ¿Dónde estarían, digamos, esos cambios determinantes de este modo de vida prehispánico a lo que vamos a ver a continuación? Tienes en principio la materia prima indispensable, que son las piedras para construir las paredes. Luego ya con la introducción de lo que es la agricultura, principalmente el centeno sirve para hacer la cubierta, es la primera cubierta de esas construcciones arquitectónicas que se detectan en la isla, ¿no? Sisto, ¿qué te parece si seguimos en este paseo por la historia que estamos dando hacia lo que son las casas ya del siglo XVII? De acuerdo. Venga. Sisto, ya veo que aquí hay otra organización y uso de los materiales, ¿no? Sí, ya estamos viendo lo que sería la arquitectura posconquista, ¿no? No sabemos con exactitud cuándo se comienza a construir las edificaciones estas históricas en Guinea. Lo que sí sabemos es las fechas, por ejemplo, del repartimiento de tierras que se hacen en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Podríamos ver la vivienda en su interior? Sí, claro. Esto ya es otra cosa, Sisto. O por lo pronto, ya no solo es la calidad de construcción que se nota, sino también veo que hay enseres propios. Por ejemplo, esta especie de baúl también es original. Este es lo que se llama aquí un escaño. Esto en concreto sirve como recipiente para guardar cereales, para guardar ropa, para guardar alimentos. Fantástico. Sisto, el resto de la casa, sobre todo en el exterior, también vale la pena verla por lo que me has contado, por cómo se integra en todo el espacio que ocupa la vivienda, ¿no? Ajá. Venga, vamos a verlo. Bueno, y aquí tenemos un retrete tradicional.
construido ahí con piedra seca, 2 maderas, el asiento y un orificio que comunica con el chiquero. Ajá. Atrás. Y entonces aquí, Carlos, ves que asociado al retrete está lo que es el chiquero y una gatera donde los animales pueden acceder al huerto. Y todo es un sistema de reciclaje y de aprovechamiento del espacio perfectamente. Espacio. Y ahí estaría también, por lo que veo... Aquí la cuadra de las vacas, el burro, el estercolero, todo asociado a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Fantástico. Pues Sisto, muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido desde la prehistoria. Yo voy a seguir avanzando a las casas un poco más modernas. Hasta pronto, enhorabuena. Hasta pronto, gracias. Maite Ruiz es técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo. Con ella vamos a visitar las casas. Muy buenos días, Maite. Buenos días. ¿Que corresponden a qué siglos aproximadamente? A finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ajá. Y se produce ahí un cambio importante con la llegada de algunos materiales que permiten conservar el agua, porque el agua es el gran problema de la isla del Hierro. A lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? No creo que lo sepa porque a primera vista también la isla es bastante verde, pero al ser tan reciente y ser tan pedregosa, con mucho material volcánico, pues es muy porosa y entonces todo el agua filtra muy abajo. Incluso aquí en Guinea, en cada rincón podemos observar la obsesión por mitigar la sed. Llega la cal y eso permite almacenar el agua en los aljibes. Antes, ¿cómo se arreglaban los herreños con lo del agua? Pues antes el agua, aquí los manaderos están en costa y es un agua bastante salada. Y tendrían que acarrearla pues en foles de piel y después guardarlas aquí en depósitos de madera, tipo de hornajos que a lo mejor han visto en algunas viviendas. Pero ya la cal, que aquí no se produce, la importan o la traen desde Fuerteventura. Y donde primero se utiliza esa cal es para proporcionar y guardar el agua. Esta casa además, Maite, tiene un sistema ingenioso para recuperar el agua que le viene, como bien decías antes, por ese camino que baja por ahí y luego todo esto, ¿no? Sí, aprovechan la cal, ya te digo, para... Esta es la cal. Sí, exacto, esa es la cal. Para canalizar desde el camino y también la que cae del lance del techo y hacer un depósito de decantación, digamos, de manera que todo el agua que cae con tierra, tierra, ramaje y todo se queda en el fondo y continuaría por este camino. Limpia, exactamente, por ese canal. Yo llegué a pensar que era para sentarse, pero no es ningún banquito. No, la cal para sentarse no, para el agua. Y luego ya aquí, el agua se canaliza por aquí y luego para que llegue al aljibe se utiliza este tronco de pitera como si fuese una tubería, se coloca al extremo y luego va hacia ese... ¿Y esto es el aljibe en sí? Exactamente, este es el aljibe. Y a pesar de los años, casi siglos, ¿está operativo todavía? ¿Es posible que incluso tuviera agua? Posiblemente, podríamos mirar a ver si... Pues venga. Nos acercamos a ver. Te sigo. Tiene las escaleras también. Anda, pues sí que es profundo y sí que tiene agua. Qué bien se construía antes. Eso es un tópico. Y veo, mira, dentro de las otras cosas del confort... Ajá, exacto. Una pila con su jabón y todo para lavar. Para lavar. Lagarto, como no podía hacer otra cosa en el hierro. Estupendo, es estupendo. Oye, bajamos para que me sigas contando. Sí, por supuesto. Porque otra de las cosas que distinguen las casas ya de esta época es la incorporación y la evolución de las cocinas, digamos. Porque vimos en la anterior casa que había un hornito en una esquina, pero ya aquí tenemos una habitación entera separada de la casa dedicada a la cocina. Dedicada a la cocina. ¿Se puede abrir, Maite? Sí, se puede abrir. Claro, esta es la cocina, como vemos. Lo que pasa es que veo que parece que ha pasado por aquí casi un huracán, ¿no, Maite? Que debe ser lo más difícil, El último ¿no? temporal, sí. Quiero decir, la intemperie, los temporales, lluvias, vientos. Hará muy difícil su conservación. Claro, aquí se ve que se ha llevado prácticamente todo el techo de paja, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de conservación? Porque supongo, además, que localizar piezas ya antiguas y materiales de esa época será difícil. Sí, bueno, en este caso el elemento más frágil son las cubiertas de colmo, que le llamamos aquí, que son de centeno. Aquí ha sido una tradición que ha pasado de padres a hijos, un conocimiento ancestral, lo que es el tapado de colmo, que hay incluso núcleos como el del Pozo de las Calcosas, que todavía hoy en día se sigue utilizando.
¿Qué ocurre? Que a veces no disponemos del excedente necesario para hacer las reparaciones en el momento en que se deteriora la cubierta. Maite, pues esto es lo que ha dejado el temporal y supongo que tú, que conoces muy bien este asentamiento, aquí tienes un poquito de trabajo por delante y de conservación también. Te voy a dejar aquí y yo voy a seguir con otra amiga que me va a enseñar lo que ha sido llegar al siglo XX, ¿no? Y la evolución en ese momento de esas casas. Gracias por todo. Un placer. Y hasta pronto. Enhorabuena también por este trabajo. Gracias, adiós. Nelly Morales es informadora turística del poblado y con ella vamos a entrar de lleno en el siglo XX. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. De nada. Oye, ¿en qué consiste tu trabajo aquí en el poblado? Mi trabajo un poco es acompañar a los visitantes que vengan al Ecomuseo de Guinea a conocer cómo vivían antiguamente. Guinea fue uno de los primeros asentamientos que hubo en el Valle del Golfo y se ve un poquito la historia, incluso antes de la conquista, que se empieza a vivir incluso en tubos volcánicos, en cuevas, y se pasa a vivir también en viviendas de piedra volcánica. Bueno, y contigo decía que entrábamos de lleno en el siglo XX y este es uno de los signos, ¿no? Por lo pronto, techo plano, que antes no existían, y también la dimensión de la casa, ¿no? Sí, es una vivienda mucho más amplia. Normalmente vivían en una sola habitación que tenían solo para refugiarse, para dormir. Y aquí se pueden apreciar dos estancias, la cocina de techo plano, también era un poco para aprovechar el agua de la lluvia, y la habitación. Y ya veo que en esta casa también hay más útiles, más enseres. Digamos que es una vida más cómoda, ¿no? Sí, aquí en el siglo XX sí se puede notar más incluso la influencia que hay con el exterior. También esto debido a la inmigración que hubo. Sobre los años 50, a partir del 48, 50 más o menos, se emigró mucho a Venezuela, a Cuba, y se pueden apreciar pues muebles, incluso camas de hierro, las mesas, más utensilios también, incluso más ropa. Oye, Nelly, otra cosa que me he dado cuenta es que ha tenido que pasar el tiempo para poder encontrar una ventana. Sí, las ventanas hasta ahora realmente eran como si fueran cuevas o chozas, y aquí sí se puede ver una ventana incluso de grandes dimensiones, y aprovechando un poco la piedra tallada y cal que a lo mejor sobraba pues de las mismas aljibes. Claro, que ya se usaba como argamasa y permite pues salir un poco de la cueva, porque salimos del tubo volcánico y hasta casi finales del 19, principios del 20, yo no me imaginaba que la gente vivía así todavía, encerrada prácticamente, ¿no? Eso es una de las cosas que impresiona mucho a los visitantes, saber que realmente fue hasta el otro día que se vivió de esta manera. Nelly, me quedo con el confort del siglo XXI, que no está mal, pero la visita al museo ha sido estupenda, así que me quedo recorriéndolo contigo un ratito más. Hasta pronto. De la fusión de historias diferentes, de tendencias artísticas distintas, surgen nuevos espacios. Lugares heredados de la clase y el estilo de una época de esplendor, que se reinventan convirtiéndose en espacios habitados por la modernidad. La Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria es el ejemplo perfecto. Un edificio nacido de un matrimonio arquitectónico entre el romanticismo y el clasicismo, que se abre hoy al estudio y la investigación con un gran fondo bibliográfico a la altura de un lugar que, por supuesto, en Abriendo Puertas no nos íbamos a perder. Vengo al encuentro de Mari Carmen García, ya es técnico de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Muy buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días, Carlos. ¡Mua! Digo técnico, pero vamos, es lo que se ha llamado toda la vida bibliotecario. Sí, bibliotecario. En este caso, en un edificio de lujo, ¿no? Sí, un monumento histórico-artístico, en un enclave también de conjunto histórico, Vegeta Triana. Exacto. Sí. ¿Se puede decir que ahora mismo el edificio de la Biblioteca Insular tiene el doble de tamaño? Sí, con la ampliación de la biblioteca, de este edificio hacia el edificio de la calle Muro, pues hemos ganado el doble. Hemos pasado a 4.200 metros cuadrados de superficie. En este caso no solo se suman espacios, sino también estilos, ¿no? Sí, se suma el estilo clásico ecléctico de este edificio, diseñado por Fernando Navarro,
en 1898. Y el estilo romántico de la ampliación de la biblioteca, que es un edificio de fachada romántica, diseñado por Ponce de León. Son dos edificios. Este es un edificio que se puede decir que es un clasicista, con elementos eclécticos, y el edificio de ampliación es el del estilo romántico, pero los dos de finales del siglo XIX. ¿Qué destacaría de esta fachada, del edificio original? Bueno, la fachada es un conjunto muy armónico, de elementos clásicos, donde se destaca la entrada principal con un pórtico muy elegante, con columnas jónicas, y a su vez empiezan a subir las tres plantas del edificio, destacando siempre la estructura central, y rematadas por esos elementos eclécticos de decoración, de cestería, que ves en los remates de algunas ventanas, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a ver la otra parte de este conjunto al final, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se llegó a esa ampliación. Mari Carmen, así que este es el palacete romántico que me comentaba. Sí, el palacete romántico que perteneció a la familia de Úrsula Quintana y Arena. Se ha conservado como nivel de protección de bien de interés del siglo XIX por su arquitectura de fachada romántica. Veo, Mari Carmen, que se conservan elementos históricos de la época, ¿no? Ese depósito de fábrica Romeo y Julieta de La Habana integrado en la vida actual de la biblioteca. Sí, se ha querido conservar para que vean las funciones que tuvo el edificio antes que vivió la biblioteca. Primero casa, palacete, y después pues almacenes, salón de novedades, también almacén de vinos, en fin, toda la historia que sufrió el edificio. Mari Carmen, y esta es la fachada romántica, ¿qué destacaría? El cuerpo central del edificio, por supuesto, está todo enmarcada con un arco con elementos decorativos florales y remata en un escudo, del escudo de la familia Quintana y Arena, y por eso se conoce como palacete romántico. Mari Carmen, ¿qué te parece si lo visitamos por dentro? Por supuesto, vamos. Mari Carmen, y este es el hall de entrada, que es donde se estructura toda la recepción y distribución de lo que es el nuevo edificio, ¿no? Sí, el nexo unión entre los dos edificios, el de Fernando Navarro y el palacete romántico donde se hace la ampliación. Que me decías precisamente que el de Fernando Navarro está ahora mismo también en ese proyecto de adecuarlo a todo lo que es esta nueva idea de la biblioteca insular. Sí, ¿no? porque es un proyecto de conjunto. Mari Carmen, ¿cómo se estructura este nuevo espacio? Porque desde dentro parece que hay muchas más plantas de las que vemos en la calle. Aquí estamos a ras de calle y donde estábamos viendo la fachada principal del palacete romántico. Pero en el sótano, en la planta -1, también hemos aprovechado el espacio para poner espacio joven y los fondos patrimoniales. Uh-huh. Con todos estos espacios que se han unido, ¿cuánta gente aproximadamente puede usar la biblioteca? Podemos decir que tiene 320 asientos aproximadamente, pero el uso diario es mucho mayor. ¿Y se sigue utilizando las 24 horas? Sí, tenemos el servicio de 24 horas para estudio nocturno de lunes a lunes. Esta es la parte del patio, entonces me decías, Mari Carmen, lo que queda de la zona original del edificio. Sí, se conserva este patio como casi único elemento arquitectónico que pedía el nivel 3 de conservación que perdurara. Y aquí se dedica a espacio joven de lectura, cómic, y a su vez tenemos los fondos patrimoniales que se conservan en los compactos que ven en el fondo. O sea que al final eso sería, digamos, la joya de la biblioteca. Sí, los tesoros bibliográficos de la biblioteca. Que no cualquiera puede visitarlos. No, solo son de consulta para investigadores. Ajá. Pues pero creo que están disponibles también los catálogos. Está Carlos Álvarez esperándome por ahí, Muy así bien. que me acerco a esa zona. Y nos despedimos. Te deseo todo Muchas lo mejor. gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Venga, a excelente ustedes. trabajo. Carlos Álvarez, periodista, escritor, compañero de los medios de comunicación, pues casi un colega, podríamos decir. Carlos, gracias por atendernos, pero un colega admirado, eso sí. Oye, ¿dónde estamos, Carlos? Bueno, pues mira, estamos donde se conservan los fondos pues, más importantes de la biblioteca, ¿no? En este caso, estamos donde están los fondos tanto de Alonso Quesada como de Fernando González, porque esta biblioteca se fundó con algunas de las bibliotecas
particulares de algunos de los hombres más ilustres de la isla, ¿no? Un poeta como Fernando González, que tiene una colección donaciones magnífica. Donaciones en unos casos y en otros casos compra, ¿no? Y además de esos manuscritos, su biblioteca particular. Aquí podemos encontrar prácticamente las primeras ediciones de los grandes autores del siglo XIX. Hay alguna obra de 1600, un Lope de Vega de 1600, ¿no? Que pertenecía precisamente a la biblioteca de Fernando González. Carlos, ¿cualquiera puede acceder a estos fondos? Siendo tan valiosos, supongo que... No, en estos fondos complicado. En concreto... No, complicado no. Son unos fondos que pueden utilizar los especialistas, los investigadores, pide permiso y, bueno, tienen unos trámites, lógicamente. Y, bueno, y hay una gran parte, además, que ya está digitalizado, con lo cual... No hay que acceder directamente al libro original, claro, al manuscrito original. Exacto, porque pues, casi en la digitalización te permite incluso ampliar mucho más en el original, ¿no? El original, entonces puede ser igual de útil. ¿Qué valor podríamos decir que tienen todos estos fondos para la isla, para la ciudad, en fin, para una biblioteca? De alguna manera representa la memoria literaria de la isla y también la memoria científica, ¿no? Porque histórica, claro. No solo son los manuscritos, no solo son sus bibliotecas particulares, sus bibliotecas, digamos, literarias, sino en algunos casos también bibliotecas científicas, ¿no? En el desarrollo de tu labor como escritor, Carlos, ¿has podido utilizarlo? En algún caso, en estos fondos en concreto, no, porque el siglo XIX no lo he trabajado tanto, pero en concreto en la Biblioteca Simón Benítez Padilla sí que la utilicé para la escritura del guión de Mararía. Eso es una sala que corresponde a otra parte del edificio, ¿no? Esos fondos están en la parte antigua del edificio. ¿Y podríamos verlo? Seguro que sí. Venga, fantástico. Vamos. Carlos, y al final ha sido casi un salto en el tiempo. Estamos en la parte antigua o original del edificio, ¿no? Bueno, esta es la parte donde se instaló por primera vez la biblioteca, que son los años 1990-91, porque esto antes había sido... Primero fue la sede del Círculo Mercantil, después fue la sede de un banco, del Banco Hispanoamericano, y ya en los años 90 viene la primera biblioteca, que antes había sido la biblioteca de la Casa de Colón. Y allí estaba, bueno, donde vamos ahora, los fondos de la biblioteca Simón Benítez Padilla. Gracias. Sala Simón Benítez Padilla, Carlos. ¿Quién era este personaje? Pues Simón Benítez Padilla era un científico, él era geólogo, pero también fue un investigador de la historia de Canarias, y también fue poeta. Tiene una de las bibliotecas científicas de geología pues, más completa de su momento, ¿no? Era un erudito, fue también directivo del Museo Canario. Coetáneo casi también a la época del edificio, ¿no? Él nace en el siglo XIX. Sí, efectivamente, pero bueno, claro, el uso del edificio en esa época era totalmente distinto. ¿Por qué fue tan importante para ti estos archivos, Carlos? Que me decías que sí que los habías utilizado para escribir. Sí, yo usé estos archivos para la película Mararía. En la película hay uno de los personajes centrales, es un geólogo que va a investigar, un vulcanólogo. Y yo, bueno, pues me vine a la Biblioteca Simón Benítez Padilla a estudiar, a leerme los libros de aquellos años, de los años en los que transcurría la película, qué información tendría aquel vulcanólogo sobre Lanzarote en concreto. Y para eso vine a esta biblioteca a ver los libros de geología de aquella época y de vulcanología de aquella época y lo que contaban de cómo habían sido las erupciones. ¿Y encontraste efectivamente esa información? Datos ¿Fue interesantes, útil? Claro, muy útil, sobre todo para poder construir el personaje, este personaje que era un inglés que venía a estudiar los volcanes de las montañas del fuego. Ahora que me lo cuentas me dan ganas de revisar Mararía otra vez con esos detalles. Carlos, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo Puertas. A ti te dejo trabajando porque sé que conoces perfectamente cómo funciona esta sala. Me quedo trabajando. Y yo me voy a conocer una zona nueva, que creo que es esa azotea con vistas fantásticas que han construido. Vamos a verla. Muy bien. Hasta pronto. Hasta Gracias. Carlos Reyes es cineasta, usuario y colaborador habitual de la Biblioteca Insular. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, estamos casi en el vértice de la cultura, digamos. Gabinete literario al fondo, biblioteca y terraza casi chill out, te diría, porque para mí esto en una biblioteca es algo que no había visto nunca. Esto es un espacio abierto, usualmente es muy grato para el lector, ¿no? Uno viene aquí con un libro de la casa o un libro de la misma biblioteca y se puede poner a leer, ¿no? Porque
Lo importante de la biblioteca son los usuarios, ¿no? Carlos, creo que en un futuro, además, celebrar cualquier evento social aquí puede ayudar a mantener la biblioteca. Claro, aquí se pueden hacer todo tipo de eventos. Matrimonios, cumpleaños, bautizos y hasta un entierro, si es posible, ¿no? Porque, claro, todos esos fondos o ese dinero que se puede recuperar cuando se coloquen las tasas, como bien decías, servirá para los fondos de la biblioteca, no solamente adquirir nuevos libros, quizá nuevas colecciones, cualquier cosa que alimente los depósitos de eso, que son los depósitos de los lectores que estamos acá, ¿no? Hay que ver cómo ha cambiado esta biblioteca de los años que venía a estudiar para la selectividad, etcétera, ahora que está viva, está dinamizada. De hecho, he pasado antes por una zona que me encantó, la zona del cómic. Y creo que por allí también se celebran esas reuniones de lectura, Y además es muy gratis porque tiene muchos colores y muchos dibujos, porque es del cómic. Ajá. Oye, vamos a verlo, ¿te parece? ¿Me acompañas y me lo cuentas? Vale. Carlos, estamos en una parte más joven de la biblioteca, ¿no? Que contiene incluso colecciones de cómic. Colecciones de cómic y de arte. Esta es la parte como más visual de toda la biblioteca. No solamente por esta cultura actual, pues donde el cómic significa una manera de pensamiento y una manera de hacer las cosas, y películas muy importantes partieron del cómic, de ese arte gráfico, ¿no? De contar pequeñas historias. Además, digamos que el cómic está casi más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Yo no recuerdo una época en la que se hayan hecho más películas basadas en cómic. Sí, y en todo caso es la juventud también que está otra vez regresando, pero hoy por hoy hay obras de arte que se hacen en cómic, ¿no? Obras Carlos, de arte completas. Veo que también en la zona hay gente más joven, gente con más edad. Es también un público muy variopinto el que visita la biblioteca. Claro, las señoras que van al cine o los señores que van al cine tienen una manera de pensar. También el usuario de la biblioteca es esa zoología, sin ofender a nadie, ¿no? Porque todos somos como animales, ¿no? Y de alguna manera son particulares, ¿no? Carlos, este aula que estamos viendo es donde se celebran los clubes de lectura. Sí, aquí. ¿Qué es un club de lectura? Un club de lectura es un grupo de personas que se reúnen usualmente a la semana o cada 15 días, donde se habla de un libro. Y en sus derivados, de repente, el cine, el teatro, la misma literatura, y en algunas oportunidades se hace lo que se llama un cadáver exquisito, que es que tú escribes una frase y yo te continúo. Y después, cuando se abre la página, yo no sé lo que tú escribiste, y cuando se abre la página, al final se encuentra un poema y se encuentra una historia hilada. ¿Qué perfil viene el club del libro? ¿Todo el mundo es gente joven, gente mayor? Gente joven, gente mayor y gente de todos los tipos. Y hay todo tipo de literatura, ¿no? Evidentemente, como estamos en libertad, y la libertad es muy bonita, se puede leer cualquier cosa. Lo importante es la discusión de esa cosa. En una sociedad como la nuestra, que son los medios de comunicaciones quienes te cuentan historias, volver o retomar al libro, y retomar al libro como un instrumento básico de cultura es súper importante. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te dejo trabajando porque tú esta tarde tienes club de lectura y yo me voy a convertirme en uno de esos 100.000 visitantes que tiene cada año la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Vale. Casi nada, un lujo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Juan Carlos, si hay algo que define desde luego a esta que llaman la Casa del Vino, en toda su cultura del vino y su entorno, como elemento es un lagar. El mayor lagar que yo he conocido aquí en Tenerife. Bueno, fundamentalmente los materiales son tablones inmensos de madera de tea, los que forman la cuba. Ensamblados, como ves, prácticamente sin tornillos, sino con ensambles de madera. Y lo que es la viga, pues es una inmensa viga de pino tea, fantástica. Y luego el tornillo, que requiere ser una madera más dura para que no se desgaste, se emplea tradicionalmente en todos los lagares el barbusano. Dicen que allá por el siglo XV llegó a Canarias la primera cepa de vino, un cultivo que hasta entonces no se había dado en nuestro territorio y que encontró en el sustrato volcánico y los alisios la combinación perfecta. Desde ese momento, la cultura vinícola creció, formando una idiosincrasia única, ligada a la tradición, y a su alrededor prosperaron familias, haciendas y patrimonios. Hoy abrimos las puertas de una de ellas, la Casa del Vino del Sausal.
Juan Carlos Díaz Llanos es arquitecto y responsable del proyecto de la casa tal y como vamos a conocerla hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos? Estupendamente. Oye, Encantado de poder ayudar. ¿De qué año es la Casa del Vino? Es del siglo XVII. La construyó un señor que llegó de Andalucía, aunque se afincó en la laguna, pues fue comprando terrenos en esta zona del Sausal. ¿Cómo se llamaba el señor o la familia? El señor se llamaba Simón Herrera Leiva. Ajá. Vino además con toda la familia, con los hermanos, etcétera, etcétera. Pero en fin, él era el que tenía el mayorazgo y era el que tenía el dinero. Juan Carlos, ¿la estructura de la casa es la original? La estructura que hay ahora es la estructura que nosotros nos encontramos, como todas las casas canarias antiguas y no canarias, de todos lados, se fueron construyendo a lo largo de los siglos en función de las necesidades y de la moda. ¿Por qué esta ubicación en el Sausal, con estas vistas maravillosas? Realmente la situación de la casa corresponde a que era donde se situaban todas las casas rurales del norte de la isla. ¿Qué te parece? ¿Entramos y la conocemos? Cuando tú quieras. Gracias. Juan Carlos, qué bonito patio. ¿La casa se organiza alrededor suyo? Sí, la casa se organiza alrededor del patio. Realmente se conforma por dos cuerpos fundamentales en L que cierran el patio. Una parte, digamos, dedicada a la vivienda y otro cuerpo que va destinado a las labores del campo, donde hay bodegas, un lagar. Pues el lagar me encantaría verlo luego, pero ¿qué te parece si empezamos por la capilla? Como tú quieras. Venga, perfecto. Muchas gracias. Juan Carlos, este es el artesonado que me decías que no corresponde con la fecha de la capilla. Tiene un poco de influencia mexicana, más o menos así es lo que se aprecia. Y posiblemente es debido a que en un momento determinado, en el siglo XIX, el propietario de esta casa fue el presidente de la República de México, desde el año 1844 a 1850. Esto que vemos aquí es parte de la capilla original. Sí, es parte de la capilla y esta era la pila del agua bendita. Todas las casas de la zona, todos estos caserones rurales importantes, todos tenían su capilla. En muchos casos, primero porque ellos querían tenerla, pero también porque no había mucha población y por lo tanto no habían capillas para esa población. Entonces, esta capilla se usaba para los vecinos del lugar. ¿Vamos a ver el lagar? Vamos a verlo. Muchas gracias. Juan Carlos, si hay algo que define, desde luego, a esta que llaman la Casa del Vino, en toda su cultura del vino y su entorno, como elemento es un lagar. El mayor lagar que yo he conocido aquí en Tenerife. Tenías razón, es que es enorme. Además del tamaño, Juan Carlos es muy sólido. ¿Cómo está construido este lagar? Bueno, fundamentalmente los materiales son tablones inmensos de madera de tea, los que forman la cuba. Ensamblados, como ves, prácticamente sin tornillos, sino con ensambles de madera. Y lo que es la viga, pues es una inmensa viga de pino tea, fantástica. Y luego el tornillo, que requiere ser una madera más dura para que no se desgaste, se emplea tradicionalmente en todos los lagares. El barbusano no abunda mucho, pero es una madera magnífica que tenemos en la laurisilva de la cordillera de Naga y también en Teno. Si quisiéramos utilizar este lagar, con las piezas que habría que ponerle, que ahora no tiene, ¿se podría usar? Perfectamente, perfectamente. Y bueno, pues a lo mejor sellarlo un poco para que no haya fugas. Podríamos estar mañana con el mosto preparado para seguir con el otro proceso del vino. Mañana, si tuviéramos un carpintero hoy, mañana. Mañana mismo, fantástico. Juan Carlos, ha sido un placer. Enhorabuena por este trabajo de rehabilitación en la casa. Hasta pronto. Hasta ahora. Lali Canino es trabajadora de la casa, pero además tiene un vínculo muy especial con ella. Lali, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Carlos? estás? Decía yo que tenías un vínculo muy especial con la casa. Es que la conoces perfectamente. Sí, sí, yo nací aquí. ¿Naciste aquí? En este mismo sitio. En este mismo sitio. ¿Y cómo se organizaba esta habitación? ¿Esto qué era? Esta parte era mi cuarto. ¿Este era tu dormitorio? Sí, este era mi dormitorio. Y aunque estamos en el restaurante, tu antiguo dormitorio, esta no es tu área de trabajo, ¿no? No, mi área de trabajo es en la parte del museo. Ajá. Yo soy recepcionista
y trabajo en el Museo del Vino. Oye, me has dicho, Lali, que hay una parte de la casa, otra estancia que no nos podemos perder. Sí, es la parte más especial de la casa. ¿Qué te parece si la visitamos? Vamos. Perfecto. Te sigo. Lali, ¿dónde estamos? Este es el antiguo aljibe. No me lo imaginaba con esta forma. Sí, este es el antiguo aljibe de la casa, que hoy lo hemos dedicado para lo que es las fotos antiguas de los medianeros de la casa, de los últimos habitantes que hubo aquí. Como un viaje por el tiempo, Sí. ¿no? Cuéntame. Estos son mis abuelos. ¿Estos son tus abuelos? Sí. Ellos vinieron de Los Realejos, vinieron a trabajar aquí en esta finca y esto es en la puerta principal de la casa. Esta soy yo, con otra prima. ¿Esta eres tú pequeñita? Esa soy yo. Esa exactamente. Y estas Bueno, son señoras trabajando. Sí, esta de aquí es mi madre, esta de aquí, señora, que está aquí. Tu madre. Y esta es la parte de arriba, sí, el antiguo aljibe, vendimiando. Esta es la puerta del restaurante hoy en día, pero que era donde vivíamos nosotros y ese es mi hermano. Y aquí está mi hermana, en la parte del lagar. La parte El del mismo que lagar. hemos visto fuera. El mismo que han visto fuera. ese. Ajá, bueno, pues ya sabemos que tiene unos cuantos años. Sí, Efectivamente, sí. esa foto lo confirma. Supongo que este encuentro con tus recuerdos, tu familia al final, tiene que ser muy emocionante, ¿no? Sí, sobre todo emotivo, Claro. sentimental. ¿Qué recuerdas de esos años? ¿Cómo era la vida? ¿Era agradable? Quiero decir, tanta Sí. naturaleza, vino, espacio. No, es una vida bonita, preciosa. Oye, esto no me lo habías dicho. Esta es la sorpresa Esta es la final. parte, sí, la parte más bonita Qué de la bonito. casa. Este es el antiguo aljibe, que aquí antiguamente no se sacaba el agua, Ajá. pero bueno, ya hoy en día la tenemos como una sala de reuniones. Una sala de reuniones, bueno, y que Reuniones. podría ser perfectamente también una sala Descanso, de lectura, de descanso, sí. Pues, Lali, Carla, gracias por encantada. habernos acompañado. Yo voy a seguir porque ahora quiero conocer cómo funciona el Museo del Vino. Ah, pues ya, entonces ya... Sí, tienes que hablar me voy a conocer a conmigo. Jorge. Por supuesto. A tu jefe. Venga, muchas gracias. Hasta pronto, Hasta suerte. luego. Jorge de Miguel es director gerente de la Fundación Tenerife Rural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Carlos. Gracias ¿qué por tal? recibirnos. Un placer. Bueno, y además, por ende, diriges también el Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife, que tengo que darte las felicidades, me han dicho, porque son 20 años de buen hacer. Sí, tienes buena información. La verdad es que este año celebramos el 20 aniversario de la casa. Lo importante es que el Cabildo en su momento recuperara estas instalaciones y podamos disfrutar primero de la parte arquitectónica de la Casa del Vino y segundo de los vinos de Tenerife y del resto de las actividades vinculadas al mundo rural de Tenerife que también tienen su espacio en la Casa del Vino. Oye, ¿qué te parece si entramos y lo vemos? Estupendo. Venga, Vamos. fantástico, muchas gracias. Ah, Jorge, esta es la casa, tal y como nos contaba Juan Carlos esta mañana, en esa transformación que se hizo, en esa... Exactamente. Aquí tienes el antes y el después de la casa. Aquí Ajá. tienes las fotos de cómo se encontró la casa. Bueno, que como ves, el paso del tiempo pues hizo una mella considerable en ella y el resultado de esa fantástica rehabilitación por parte de los arquitectos. ¿Cómo funciona el museo, Jorge? ¿Qué contiene? ¿Qué podemos encontrar aquí? La información del antes y el después de la casa, después hablamos de la información de la meteorología de la isla de Tenerife, cómo afecta a los cultivos y después a medida que vamos adentrándonos en el museo ya vamos entrando más en el mundo de la viña como tal. Hablamos de las distintas formas de cultivo en la isla, que son formas de cultivo distintas a las de la península porque están vinculadas por nuestra hidrografía. Hablamos de las variedades de viña que veremos después además en nuestro jardín de viña. Hablamos también de algo muy importante, que es la historia de nuestros vinos. Cuando hablamos de los vinos de Tenerife hablamos muchas veces de vinos con historia. Es un eslogan que utilizamos mucho. Ya se hablaba en los escritos de Shakespeare de algunos de esos vinos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Shakespeare, ya que lo nombres, yo creo que ha sido el mejor prescriptor de nuestros vinos a lo largo de la historia. Bueno, Shakespeare era el poeta oficial de la corte inglesa. Y como curiosidad, se le pagaba una parte de su sueldo en barricas de vino Malvasía, con ¿Qué lo me cual, estás contando? bueno, me imagino que le gustaba. Malvasía de la tierra, de aquí, de Malvasía Tenerife. de la tierra, ¿no? Oye, ¿es cierto eso que cuentan, o esa parte de la historia, que tú a lo mejor me puedes confirmar, que también se usó vino de Tenerife, vino canario,
en esa firma de la independencia de los Estados Unidos. Sí. ¿Es cierto o no? Radicalmente, no lo sé. Radicalmente cierto. ¿En serio? Sí, el día 4 de julio se brindó, cuando se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se brinda con vino Malvasía procedente también de aquí. Jorge, ya sé dónde me traes y solo verlo se me ilumina la cara. Sí, de verdad, es lo que le pasa a todo el mundo cuando viene al museo. Bueno, aquí lo que tenemos, Carlos, es una representación de las más de 300 referencias de vinos que hay en la isla de Tenerife. Es una representación porque la vitrina se quedó pequeña. En la tienda sí que tenemos la total de las referencias de vinos de la isla, ¿no? Cualquier vino de la isla de Tenerife es el único punto de todo Tenerife en el que lo puedes conseguir. Oye, Jorge, ¿hay que tener algún requisito especial para poder estar tanto aquí representado en el museo como en la tienda? Sí, vamos a ver. El único requisito es que los vinos estén contraetiquetados, es decir, que estén vinculados a una denominación de origen de la isla. Es el único requisito. Bueno, pues ¿te parece que sigamos con la visita? Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver, Carlos, la sala de agrodiversidad. Ajá, ¿y qué tenemos aquí? La Casa del Vino, bueno, va más allá del mundo del vino y lo que queremos hablar aquí es el mundo rural en general, ¿no? Entonces, en esta sala podemos ver, bueno, pues, por ejemplo, mira, en este panel hablamos de las raíces de tubérculos que vinieron de América, lo que eran las papas antiguas de Canarias. Bueno, pues se explica su historia, cómo se cocina con ellas, etcétera. Los cereales, los castaños, los frutales, los almendros. Una manera de acercar un poco también a la gente a la riqueza del resto de las cosas que nos ofrece la tierra, ¿no? Al final, nuestras medianías pues tienen mucho más que viña, tienen mucha viña, pero afortunadamente tienen otro tipo de cultivos, muchos de ellos tradicionales, como por ejemplo, no solamente hablamos de agricultura, sino también de ganadería. Aquí tenemos las distintas especies animales autóctonas de Canarias. Me hablabas que también en esta sala, separando los paneles, se le podía dar otros usos, ¿no? Sí, es una sala que también la llamamos multiusos porque aunque tenemos otros espacios en la casa para dar charlas, cursos, talleres, etcétera, nos parece que esta ambienta muy bien para dar, por ejemplo, un taller de cata de vino o de cualquier tipo de producto. Entonces estos paneles centrales se echan a un lado y aquí montamos en forma de U esa pequeña aula. También creemos que tenemos que unir el vino a buenos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es multitud de conciertos de jazz, de música clásica, en las que intentamos que la gente esté disfrutando de ese concierto con una copa en la mano, que no se puede hacer en todo sitio. Tú en un teatro no puedes estar con una copa en la mano sentado. Aquí, en cambio, sí puedes disfrutar de un concierto de jazz, por ejemplo, con la copa en la mano. Esa es un poco la filosofía. Pues, gran menú, Jorge. Vamos a ver los viñedos, venga. Carlos, te encantarán. Pues como te decía antes, Carlos, desde aquí podemos admirar los viñedos de la Casa del Vino, además con esta vista espectacular que tenemos hacia el norte de la isla. Porque aquí también se cultiva su propia uva. Sí, vamos a ver. Bueno, esto no deja de ser un cultivo experimental con 21 variedades tradicionales de Tenerife, en el que, bueno, pues hacemos algunas actividades con ellas, pero sí, son nuestras uvas, pero no somos unos productores. Ajá, o sea, es un terreno pequeño, como ves. En la casa no se produce vino. No, no se produce vino. ¿Y con, estas uvas que se recogen? Lo enviamos a bodegas insulares para que, bueno, somos un pequeño porcentaje de esos exquisitos vinos que salen de bodegas insulares. Ajá. Oye, y el sitio es precioso. Me han dicho que aquí se hace una cosa que llaman desayunos entre viñedos, que es espectacular. Cuéntame. Sí, bueno, la verdad es que es una actividad que hacemos en verano, cuando la viña está en su máximo esplendor. Y consiste en una especie de brunch en medio de estas viñas que estamos viendo ahora mismo, que en ese momento están en una cubierta verde íntegramente, y en la que vamos maridando algunas exquisiteces de la comida canaria más típica con los distintos vinos, además vinculados a las viñas que estamos viendo ahora mismo y a sus variedades de uvas. Y la verdad es que es una actividad que merece la pena hacerla y que hay, bueno, pues colas y listas de espera todos los años. Y no me extraña, vamos, me apuntaría encantado. Jorge, ha sido una visita muy interesante a la casa. La verdad es que está muy bonita. ¿Sabes lo que te digo? Que es como el sitio ideal con estas vistas para relajarnos y disfrutar del pasar del tiempo. A ustedes les invito también que lo hagan. ¿Me acompañas? Te acompaño, y así me cuentas claro. Más cosas de la casa.